En el reportero de Radio Libertad presentamos Libertad con Historia, con la conducción de Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora. Amigos, buenos días. Nos encontramos en una transmisión más de Libertad con Historia a través de la frecuencia de Radio Libertad y siempre agradecido por su sintonía. Hoy nos encontramos con un historiador que viene realizando un trabajo muy importante acerca de las diversas rutas que tiene Lima para poder entenderla. Es el historiador Marco Antonio Capristán. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días y muchas gracias por encontrarte con nosotros. Gracias por invitarme, un gusto estar acá realmente. Te agradezco muchísimo. Hoy día vamos a conversar sobre un proyecto que en realidad estudio acerca de la forma de ver Lima a través de las rutas, ¿no? Así es. Vamos a conversar, ya que estamos en un periodo prebicentenario, precisamente de alguien que tuvo una característica muy importante, que fue las obras que hizo durante el centenario que le tocó vivir, que fue el presidente Leguía, ¿no? Así es. Cuando tú elaboras esta ruta, en realidad esta es una ruta más que todo monumental, ¿no? Así es, monumental. Porque él Histórica. Tiene en realidad una obra bastante amplia que involucra lo sí. político, Sí. Y además una serie de obras de infraestructuras nacionales, podríamos decir también, nacionales, ¿no? sí. Sí, lo que Lima destacó un poco más, ¿no? No, claro. Esta ruta de Leguía, que es la ruta monumental, ¿cómo la podemos entender? Bueno, ante todo, para un poco ubicarnos un poco sobre el trabajo que hago, yo hago rutas temáticas por Lima, diferentes temas, y uno de los que más me gusta por ser historiador justamente es la ruta de personajes históricos o hechos históricos, ¿no? Entonces, esta ruta de Leguía trata un poco de ubicar a las personas. Hacemos dos trabajos, se puede decir ahí, ¿no? Que las personas recuerdan su ciudad, que a veces uno pasa en el día a día, pasa muy rápido, no ve los monumentos, las calles, ¿no? Que conozca la historia de estos lugares, ¿no? Y comprenda de pasada también el contexto histórico que se hicieron, ¿no? O sea, por qué motivo un monumento está en ese lugar, o por qué de qué manera se celebró un evento histórico como el centenario, ¿no? Entonces, Claro. la ruta de Leguía nos brinda todo esto, ¿no? Por ejemplo, esta ruta de Leguía, que te voy a contar ahora cómo lo vamos trabajando, duró más o menos 3 horas, participó mucho público, y bueno, son 3 horas que se pasaron volando, la gente no conociendo lo que, lo que las personas se sorprenden es que pasan por ese lugar y no saben que ese lugar tiene tanta historia, ¿no? Eso Claro. es lo particular, ¿no? Más aún que está ligado a un periodo histórico que es el centenario, ¿no? Así es, justamente, o sea, estamos justamente en algo que muy relacionado con lo que nos está pasando ahora, ¿no? Estamos justamente, lo que vemos en ese recorrido ocurrió hace 100 años justamente, todos los preparativos para el centenario en sí, y lo que pasó después del centenario, justamente, ¿no? ¿Cómo iniciamos esa ruta de Leguía? Bueno, siempre que adaptar un poco también el espacio, lo que tenemos, ¿no? Yo lo comienzo un poco como lo vamos a comenzar del final un poco, con visitando un parque muy importante en Lima, el Parque de la Reserva, ¿no? Que ahora es más conocido quizás por las piletas que tienen, ¿no? Que son muy importantes. Este parque el Parque de la Reserva es para nuestros amigos. ¿Dónde está ubicado? Porque ya no se usa mucho ese nombre. Ya no se usa mucho, justamente. Está ubicado en la avenida al costado del Estadio Nacional, a la altura de la estación nacional, Estadio Nacional del Metropolitano. Ya este parque está ubicado en la avenida Petituar, entre Petituar y Villa Expresa, ¿no? Y fue parte inicialmente hace muchos años del Parque de la Exposición. El Parque de la Exposición está en el Paseo Colón. Y este parque gigante, que fue hecho en 1872, abarcaba ubicábamos desde el Hotel Sheraton hasta más o menos hasta el parque justamente de la Reserva, ¿no? Todo ese espacio, ¿no? Más allá del Estadio Nacional. Y después con el tiempo fue recortado, ¿no? Entonces han quedado 2 parques. Ahorita Lima tiene 2 parques, el Parque de la Exposición y el Parque de la Reserva. Cuando Leguía estamos hablando en realidad del segundo gobierno, ¿no? Que es el oncenio, que es el que más se habla del periodo de Leguía. Leguía es el presidente que más tiempo gobernó el Perú. Gobernó 15 años en 2 periodos. En 2 periodos. Sí, 1908, 1912, su primer gobierno, y el segundo
punto del famoso oncenio de 1919, van a ser 100 años ya de ese evento, hasta 1930 que cae, ¿no? Entonces, Leguía celebra en su periodo los dos centenarios. Claro. El centenario de la independencia del Perú, declaración de independencia, Claro. proclamación, y el centenario de la batalla de Ayacucho, que consolida la independencia. Él incorpora el centenario de la batalla de Ayacucho en sus obras. Claro, sí, hay ¿Los obras, incorpora? hay 2 centenarios, se puede decir, y dos obras, y 2 eventos, y 2 celebraciones. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, justamente en ese recorrido trabajamos también las 2 celebraciones. Las 2 celebraciones. Claro. Además que es necesario, ¿no? Es necesario para entender un poco el contexto, ¿no? Entonces, Claro. por ejemplo, en el Parque de la Reserva, por ejemplo, como tú me has dicho, ya casi no es muy conocido porque tuvo una cosa con el Parque de las Aguas, ¿no? Claro, van Claro. cambiando el Parque de las Aguas, Claro. ahora le incorporan las estaciones del Metropolitano en Claro. otros casos, sí. Claro, entonces lo que debemos primero recordar todos que es un parque que su nombre real, oficial, es el Parque de la Reserva. Ese es el nombre con el que Leguía inaugura. Inaugura, ese- y es un homenaje a los reservistas de Lima. para la guerra, ¿no? Para Con la Chile. guerra, la campaña con Lima fue amenazada en el año 1881 por las tropas chilenas. Va a haber 2 batallas, San Juan y Miraflores, pero para esas batallas los limeños, que los ciudadanos limeños tuvieron que defender la ciudad y se reunían en el parque, en este espacio, en este terreno, para practicar tiro, organizarse, y de ahí partieron a las batallas de San Juan y Miraflores. Entonces, la Reserva de Lima, ese grupo de ciudadanos que va a pelear en la guerra con Chile, partió de ahí. Entonces, en homenaje a ellos, ese parque se llamó Parque de la Reserva. Se llamó Parque de la Reserva y además Leguía lo constituye también como parte de sus obras, o sea, es decir, le debe haber dado un remodelado. Claro. ¿Cómo fue que lo Entonces, ese espacio, que era un parque, se puede decir parte de otro parque, ya Leguía le da una identidad propia, ¿no? Y que tenemos cosas muy interesantes, ¿no? En este parque, por ejemplo, tenemos la construcción que se hace por los mejores arquitectos de la época, ¿no? Claude Chaut, Johamovich, participan intelectuales y también, por ejemplo, pintores como el pintor indigenista Sabogal, por ejemplo, Sabogal, ¿no? Claro. Entonces, todos ellos, los mejores ingenieros, pintores, arquitectos de la época, se juntan para hacer este parque. Y por eso que este parque tiene muchas características peruanas de la época. Por ejemplo, ahí se encuentra el monumento a Sucre, ya que justamente se inauguró el 9 de diciembre del año 24, que está en el parque. Ya, justamente como parte de las celebraciones del segundo centenario, centenario de la batalla de Ayacucho. Mire, ese monumento tiene todo algo interesante. Es un regalo primero de Ecuador al Perú por el centenario de la batalla de Ayacucho. Es un recuerdo de ese centenario. Y fue construido, si uno ve la arquitectura, a veces cuando uno va a ver las piletas no se da cuenta del monumento, ¿no? Sí. Con una base y una arquitectura que recuerda un estilo arquitectónico que quiso imponer Leguía, que es el neoperuano. O sea, construir con características arquitectónicas españolas, pero con motivos peruanos también. Entonces uno ve la base del monumento a Sucre, que está hecha en piedra, como si fuera simulando una construcción inca de repente, ¿no? Claro. Entonces, la idea del gobierno de Leguía de hacer una nueva arquitectura está reflejada en ese monumento, que es el año 24 del centenario, y hicimos un regalo a otro país. O sea, todo junto en un solo lugar, ¿no? En un solo monumento. Pero es bien interesante. Ahora, hay una secuencia cronológica en esta ruta para entender este recorrido que es monumental, ¿no? Así es. De la ruta de Leguía. Sí, justamente. Primero vamos un poco al parque para conocer un poquito, se puede decir, el contexto histórico del gobierno de Leguía, ¿no? Lo que quería hacer, ¿no? Vemos un poco ahí los monumentos, porque se hizo el parque se hizo casi al final del gobierno de Leguía, entonces vamos ahí como en el parque a hacer un resumen de la historia del gobierno, ¿no? Claro. Cómo empezó su ideología del gobierno. También, por ejemplo, tenemos ahí en ese parque la huaquita hecha por Sabogal, que refleja, igual que la arquería, que se llama la logia, que tiene dibujos y alegorías con motivos andinos, justamente porque en la época de Leguía surge el indigenismo peruano, ¿no? Claro. Entonces, el parque es una especie de resumen del gobierno de Leguía. En la arquitectura, el neoperuano, en lo que es ideología, también arquitectura, pintura, el indigenismo. Entonces, es una especie el gobierno de Leguía se puede decir, está resumido en ese parque, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer un contexto histórico de inicio, historia y final del gobierno de Leguía. Salimos del parque y nos vamos a la avenida Arequipa, que era la avenida Leguía. Que Avenida Leguía que unía justamente el centro de Lima
con los balnearios del sur en esa época, ¿no? Los balnearios de Miraflores, Chorrillos y Barranco. Entonces hablamos un poco de la historia de cómo esa avenida se hizo, que tuvo una controversia, hubo esa pasada esa avenida, fue muy complicado porque atravesaba varias haciendas. Los hacendados de la época no querían que sus haciendas pero al construir la avenida Leguía, logró que prácticamente Lima comenzara a crecer, justamente, se urbanizara. Había un espacio vacío entre el centro y los balnearios de Miraflores y Barranco, y al hacerse la avenida se va a unificar prácticamente con las nuevas casas y nuevas urbanizaciones que van a surgir. Dime, ahí él contó con algunos arquitectos urbanistas, porque ya no era pues ya no eran vías carrozables, me imagino, ya serían para automóviles, ¿no? Claro, realmente cuando él ya llega al poder, ya había esa idea de hacer la avenida, ¿no? Y él lo que hace es ejecutarla, ¿no? Ejecutarla, y se hace una avenida, pues, con el objetivo, bueno, ya había aparecido el automóvil, ¿no? Entonces, para automóviles, una avenida que tuviera, pues, cada cierto trecho, cada 3 cuadras, plantas diferentes para darle un diferente tono a la ciudad, y con la idea de que se construya en esa avenida pues casas, mansiones, ¿no? De las personas adineradas de la época que van a poder comprar los terrenos. Que se construyeron, y todavía tenemos algunas que podemos ver, ¿no? Y también entre el Parque de la Reserva y el Parque de la Exposición, ¿no? En ese espacio que se construir una urbanización nueva también pensó Leguía, Santa Beatriz. Santa Beatriz, que pertenece al Cercado de Lima. Al Cercado de Lima, ¿sí? Entonces tenemos a Santa Beatriz, la organización modelo del gobierno de Leguía. También pasamos por ahí en este recorrido. Pasamos por la avenida Arequipa y por Santa Beatriz. Y hablamos que Leguía construyó esta urbanización en el espacio entre los dos parques, justamente, una urbanización tipo Estados Unidos, con chalets, ¿no? Casas rodeadas de jardines, casas de 2 pisos para familias, con jardines alrededor, calles anchas, iluminadas, o sea, todo el patrón norteamericano, justamente. Claro, porque ¿no? además su gobierno recibió muchos empréstitos del... Claro, era un gobierno que trabajaba con los Estados Unidos, se puede decir, con los empresas, norteamericanos. Cuando llega, antes de Leguía, el capital que tenía el Perú era inglés. Entonces Leguía cambia al norteamericano. Entonces estamos en una etapa en la cual el Perú tiene mucha relación con Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente también copiar el modelo norteamericano. Entonces surge Santa Beatriz, el modelo de vivienda, urbanización norteamericano en Lima, junto a la avenida Leguía, que comunicaba Lima con el balneario. Y al costado del parque, que va a inaugurarse el año 29, como un resumen de todo lo que es el gobierno de Leguía, ¿no? Las ideologías, el pensamiento, los centenarios, todo resumido ahí, ¿no? Y después en la avenida Arequipa vamos caminando por la avenida Arequipa y vamos a conocer varias casas y varios monumentos del centenario, justamente, ¿no? De regalos del centenario. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, en la cuadra 6 de la avenida Arequipa, los que nos están escuchando habrán pasado 1000 veces por ahí, y capaz no se habrán pasado 1000 veces por ahí, y capaz no se dan cuenta que en la cuadra 6, en la berma central, hay la pileta de los 3 atlantes, ¿no? Son 3 hombres desnudos, con una especie de concha, de que hay agua, justamente. Ese fue el regalo de los Estados Unidos al Perú por el centenario, ¿no? Justamente por ese regalo, Leguía construía al costado de ese monumento la Plaza Washington. Claro, que es homenaje del Perú al fundador de los Estados Unidos, prácticamente al padre de Estados Unidos. Claro. Y al frente, en un espacio que era también del Parque de la Reserva, Leguía regala un terreno al presidente, a los Estados Unidos, para que hagan la casa del embajador de Estados Unidos. Entonces, en esa cuadra 6, cuando pasemos por ahí, van a mirar que a la derecha, si está yéndose hacia Miraflores, ¿no? Está el Parque Washington, homenaje a Estados Unidos. A la izquierda, la casa del embajador de Estados Unidos. Y al medio, los 3 Atlantes, que es el regalo de Estados Unidos al Perú por el centenario. O sea, es una zona totalmente norteamericana, pero era una especie de ¿cómo podríamos decir? Característica, porque también han habido corrientes francesas, ¿no? Bueno, excelente para poder explicar la historia del Perú, ¿no? Y entender la historia. Y se entienden todos los elementos, ¿no? Cómo han trabajado los capitales extranjeros. Eso es lo que yo he querido, siempre trato de trabajar, es que la historia, Lima es una ciudad que siempre tiene muchas historias, ha ocurrido muchas cosas, y con todos sabemos qué ocurrió en cada calle, pues, ¿no? Y encima nos puede servir para poder explicar la historia del Perú, ¿no? Si sabemos cómo un poco utilizarla, ¿no? No, y además,
cualquier persona que está caminando por una calle que tiene historia y además que ha sido formado para poder entenderla, creo que la va a cuidar, ¿no es cierto? Claro, sí, ajá, eso justamente es el punto final. Claro, que ese es el proyecto en el que también estás tú y algunos historiadores. Ahora, tenemos esa parte, continuamos el recorrido hacia Lima, ¿no? Entonces hemos visto Parque de la Reserva, hemos visto la cuadra 6 de la Avenida Arequipa, la Casa del Embajador, el monumento, pasamos por el Parque Petituar. Está el monumento que también le guía para ser reconocidos con por si acaso, este personaje que nosotros conocemos como Petituar realmente se llama Abel Berganza du Petituar. Acá en el Perú un poco hablamos nombramos su segundo apellido, pero él realmente se apellida Berganza y se llama Abel, que él fue el salvador de Lima en la guerra con Chile, ¿no? Está el monumento en este parque, que ahora es el Parque del Estadio, mal nombre, porque es el Parque Petituar, y pasamos por ese parque. Ese monumento da también homenaje a este peruano que salvó, este francés que salvó Lima. Seguimos por la Avenida Arequipa y pasamos por la casa que fue, hay una esquina, no recuerdo el nombre de la calle, justamente ahí frente al parque hay una casa, una en la esquina que es actualmente la sede de la asociación de patriótica. La Sociedad Patriótica, ¿no? Sí. Fundadores de la Independencia. Por una dependencia, perdón, se me va un poco el nombre. Y defensores del 2 de mayo. Correcto. ¿No? Esa casona que está en la esquina, para que algunos saben, fue una casa que ella construyó para regalársela a Andrés Sabino Cáceres. Claro. Que era aliado de su gobierno y que lo apoyó en su gobierno gran parte. Y el gobierno decidió construir esta casa muy grande para regalársela por su aporte a la defensa del Perú. Pero la casa, Cáceres muere y el año 23 y no logran, la casa no estaba terminada. Entonces se decide entregársela justamente a esta asociación, en la casa, y poner en la parte frontal, en el frontis, justamente un mural, un mosaico, que recuerda el momento en el cual Leguía le entrega el bastón de mariscal a Cáceres, justamente, ¿no? Entonces, la Cáceres para Cáceres no se le llegó a entregar, pero ahí está el mural con la imagen de Cáceres y Leguía, y podemos recordar justamente, ahí aprovechamos para hablar de cómo Cáceres apoyó a Leguía en su gobierno, cómo se le dio el título de mariscal a Cáceres, ¿no? Y esta casa tiene su historia justamente así, ¿no? Ahora, ¿esta casa se construye con algún estilo? Bueno, es verdad, es una mezcla de estilos, ¿no? Si uno ingresa, tiene columnas, tiene mármol, ¿no? Tiene vitrales, ¿no? Es diferentes estilos realmente arquitectónicos, ¿no? Es una casa muy bonita, muy grande, que es un ejemplo justamente de las casas que se hicieron en la Avenida Arequipa y que ya quedan muy pocas, ¿no? Muy pocas. Es una pena que nunca se haya protegido la Avenida Arequipa como se debiera, ¿no? Claro. Y si seguimos ya bajando hacia Lima, pasamos primero por el monumento al estibador, ¿no? Es un monumento en la Plaza Bélgica, ¿no? No es un estibador de prototipo peruano, ¿no? No. Incluso ese monumento tiene una copia en Holanda. O sea, este monumento es una réplica de un monumento holandés. El escultor Mourner, que hizo esta escultura, se caracterizó porque él era le dicen el escultor del proletariado, porque le gustaba hacer esculturas de trabajadores, trabajadores. Claro. Pero una particular tenía él. Hacía los trabajadores en posiciones no muy comunes. Entonces, por ejemplo, un estibador, que conocemos una persona que es fuerte, se puede decir un poco tosca, lo representa en una posición que está parado media... Aparentemente, estéticamente para nuestra cultura es como si no se le viera con fuerza viril, ¿no? Claro, esa es la idea de este escultor, ¿no? Sí. Hacía esculturas de personajes ligados con el proletariado en la época, pero en posiciones no tan que un poco van en contra de lo que es su característica, ¿no? Pero acá se le ve descansando, ¿no es cierto? Es una pose de descanso, como que está contemplando. Claro, ¿no? Es una obra muy particular y muy interesante, como le digo, está actualmente en Holanda, y se puso acá en Lima. Entonces hizo esa plazuela Bélgica en ese lugar, que es la primera cuadra de la Avenida Arequipa, justamente. Claro, donde han hecho el bypass, claro, el bypass. Entonces hemos visto ahí hemos visto el monumento al Centenario, hemos visto el monumento a Sucre dentro del parque, el monumento a Estados Unidos, el regalo de Estados Unidos y el regalo de Bélgica al Perú, por ejemplo. Hemos visto 3 esculturas del Centenario, el monumento a Washington que hizo el Perú a Estados Unidos, también, pero dentro del marco del Centenario, igual que el monumento a Petituar dentro del marco del Centenario, ¿no? La Santa Beatriz, que se hizo dentro del oncenio, ¿no? Y el parque también se hace dentro del oncenio. Y avanzamos y llegamos justamente a la zona del bypass,
ahí estuvo originalmente el famoso arco morisco, Claro. regalo de España al Perú. Es un arco muy grande que estaba a la entrada de la Nueva Lima, justamente, porque la línea de Arequipa era la Nueva Lima, y que al final el gobierno de Leguía va a ser demolido, argumentando Una que lástima. impedía un poco el ingreso a la ciudad. Este arco, muchos capaz lo conocen, se han ido al Parque de la Amistad en Surco, ¿no? Ese parque, ese Claro, arco claro, así claro. fue reconstruido Sí, en el año 2001, si no me equivoco. Fue reconstruido este arco, casi con los mismos planos, ya, pero bueno, hubiera sido ideal que se reconstruyera en el mismo Claro, sitio, en el ¿no? mismo sitio. Sí. Entonces ahí vamos, hacíamos fotografías del arco que ya no está, paramos en el lugar del arco. Entonces ahí tenemos, se puede decir que estamos viendo también otro regalo del centenario, ¿no? Como estamos a poco de terminar el programa, vamos a correr más Sí, rápido. sí, ya. Pero con el compromiso de que nuestros amigos van a tener Claro, la oportunidad de poder claro. avanzando. Para ir acabando dos cosas, por ejemplo, en el camino tenemos que encontrarnos con dos embajadas, la embajada de Argentina y la embajada de Venezuela. Ambas fueron regalos, y ambos casonas, Claro. muy bellas, son regalos del gobierno peruano a estos dos países. ¿Y por qué estos dos países? La tierra de los libertadores, San Martín y Bolívar. Qué interesante. Y son muy bonitas. Muy esas bonitas, sí las conozco. muy sí. bonitas, sí. Y para finalizar, cruzamos la avenida 28 de Julio y entramos al Parque de la Exposición para ver otro regalo más del centenario, que es la fuente china que está al medio del parque. Esta fuente blanca que se encuentra a la espalda del Mali, a la espalda del Parque de la Exposición, hay una fuente Ya. muy blanca, al medio del Parque de la Exposición. Ese fue el regalo de la colonia china al Perú, por el centenario de la independencia también. Entonces, y es una pila que en verdad es muy significativa. Recordemos que los chinos fueron esclavos. Claro, acá en el se les Perú, trajo para sí, protección del guano. Claro, claro. Y es que pasa, en esta escultura tiene en la parte superior a 4 personajes. Uno es la libertad, rodeada de las 3 razas supuestamente, ¿no? La raza amarilla, la blanca y la negra. Las 3 razas al pie de la libertad, simbolizando que las 3 razas deben ser libres, ¿no? Recordando que ellos habían sido esclavos aquí en el Perú. Y abajo, en la parte inferior, hay 2 fuentes. Una simbolizando el río Amazonas y otra el río Amarillo. Los dos vierten agua que al caer al pozo final se unen, y forman la Unión Peruano-China. O sea, miren la simbología de esta pileta, ¿no? Esto es bien interesante porque lamentablemente la historia ha maltratado a Leguía, ¿no? Sí. Más aún estamos ya hablando de un personaje, estamos hablando de historia y se habla como si fuera un personaje presente. Entonces eso, esto de acá, esta ruta nos puede permitir entender este presidente, ¿no? Claro. Tuvo errores también. Por supuesto. Claro, errores como todos. Sí, pero tratamos de un poco revalorar lo que hizo por la ciudad. Claro. Y cómo él fue un hombre de su tiempo, pues, ¿no? Como en su tiempo, Claro. Que algunos dicen que la celebración del centenario se aprovechó para sus reelecciones, quizás sí, pero lo que estamos viendo ahí es lo que dejó, ¿no? Lo que dejó. Y nos sirve para que los ciudadanos aprecien más lo que ven y para que entiendan un poco más su historia. Ahora, ¿no? en la ruta llegas hasta la avenida Piérola, es parte de su No, su no. obra de expansión? La idea es acabar en el parque, en el Paseo de la República. Ya. Frente al Hotel Sheraton Ya. y al Centro Cívico, porque ahí estuvo la Penitenciaría de Lima, la antigua Claro, cárcel. la antigua cárcel. Y frente también al Palacio de Justicia. Ujú. Porque esos dos tienen mucho significado. Primero, porque el Palacio de Justicia quedó inconcluso, quedó solamente un primer piso cuando Leguía cae en el gobierno del 30. Ya. Iba a ser terminado 8 años después recién el Palacio de Justicia. Y la Penitenciaría de Lima, porque ahí Leguía va a ser encerrado. Claro, ahí. Y va a salir solamente un día antes de su muerte para ser operado de emergencia y muere en el Hospital Naval de Bellavista. Entonces, en ese lugar explicamos con fotografías cómo Leguía quería hacer una obra monumental para hacer justicia, pero que se trunca con su caída en el poder, y el lugar donde ya no está, pero en el espacio donde estuvo preso, fue el único presidente que ha muerto preso en el Perú, y que de ahí salió para morir prácticamente, ¿no? Entonces nos enseña un poco este recorrido para ver lugares valorar los lugares que uno recorre diariamente, ver la importancia histórica que tiene cada uno de ellos y aprender la historia, pues, ¿no? ¿Y cómo se puede entender este recorrido tan interesante, con tanta estética, con esta Lima tan caótica? Justamente, y ahí es otro mensaje que damos al final, ¿no? Cómo antes se planificaban las cosas. O sea, nada estaba hecho por hacer. Todo estaba pensado, ¿no? O sea, la avenida Arequipa o Leguía, que comunicaba 2 lugares importantes de la ciudad, ¿no? Y al costado la urbanización, que tuviera al costado un parque que estuviera
con monumentos que recordaran pues la historia del Perú. O sea, todo estaba planificado. Lo que se ha perdido ahora, eso, ¿no? Justamente. Yo quiero agradecerte primero por tu obra, por esta obra que estás haciendo de los recorridos, que no es el único recorrido que tienes, ¿no? No, tenemos como 30. 30 recorridos que vamos a tener la oportunidad de conversarlo y además también relacionar esta ciudad con su presidente. Bueno, hemos hablado ahora de lo que aporta Leguía en el centenario. Amigos, próximo jueves los esperamos en otro programa y hoy día hemos estado con el gran historiador Marco Antonio Capristán, que lo comprometemos a una próxima visita. Encantado, muchas gracias por estar aquí, muy cómodo estar aquí. ¿Verdad? Te agradezco muchísimo. Bueno, amigos, nos vemos el próximo jueves. En el reportero de Radio Libertad, esto fue Libertad con Historia, con Maritza Barrón Gutiérrez, historiadora.